de la masa de los miocitos, de los músculos. Tiene una disminución de los músculos. Incremento en la postcarga, gasto cardíaco fijo, frecuencia cardíaca que va a estar disminuida por los beta-bloqueantes. Esto tienen ustedes que recordarlo siempre en un paciente mayor de edad. Muchos de ellos son medicados para la hipertensión con beta-bloqueantes. Y los beta-bloqueantes es un medicamento que no le va a tener taquicardia. Y aunque esté con choque el paciente no le va a hacer taquicardia. Ustedes van a salirse de la regla de esperar el cuadro de que el paciente tenga taquicardia. Entonces, por eso que el anciano es un paciente especial en esta parte. En la parte pulmonar, los pacientes tienen una cifoescoliosis, ¿no? Son así, y eso nos va a dificultar también estos cambios cuando queramos colocar en una camilla para transportarlo o en la cama de quirófano. Muchas veces tenemos que poner almohadas en la parte posterior para poder, no lo vamos a poder arrancar nunca, como una tortuga, la tortuga. Más o menos así que hay los pacientes que tienen ya una cifosis muy marcada. Esta cifoescoliosis puede ser a nivel torácico o a nivel cervical o en ambos lugares, ¿no? Y esto nos va a dificultar bastante. La capacidad pulmonar tampoco va a ser de respirar, digamos, que ellos tengan una expansión pulmonar adecuada. De hecho, la primera causa de muerte de los pacientes mayores de edad es la neumonía. Entonces, un paciente con trauma más asociado puede ser más rápido eso. Tenemos una capacidad residual funcional reducida a nivel pulmonar, una disminución del intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno, que también va a estar alterada, disminución del reflejo de la tos, disminución de la función mucociliar, ¿no? ¿Y esto qué va a ocasionar? Ocasiona mayor riesgo de insuficiencia respiratoria y mayor riesgo de neumonía. Si el paciente no tiene músculos respiratorios, probablemente son gente que lo intuban, pasan la terapia y no salen más del respirador. ¿Por qué no salen más del respirador? Porque no tienen esta capacidad respiratoria de los músculos, son dependientes de la máquina y se hacen dependientes completamente. Entonces, ¿cuál es la mayor complicación pulmonar que puede tener un paciente mayor de edad? La neumonía, que es la primera causa de muerte en estos pacientes si no hablamos del trauma. ¿Qué lesión que tiene a nivel cardíaco? La respuesta clásica a la hipovolemia. Que yo en 8 grados tengo taquicardia y aquí no la voy a tener, pero tengo que tenerla presente. ¿Ya? Tengo también mayor riesgo de tener disritmias cardíacas y mayor riesgo de isquemia cardíaca. Entonces, si yo tengo un paciente con hipovolemia mayor de edad, tiene mayor probabilidad de que el paciente me haga una isquemia cardíaca. ¿Por qué? Porque de base tiene ya una enfermedad respiratoria. O sea, ya tiene un hipoflujo arterial probablemente por las arterias coronarias que están calcificadas. Entonces, tengo que tenerlo claro, estos cambios que existen en una persona mayor. Otro cambio a nivel renal puede tener una disfunción de la filtración. Inclusive yo no voy a tener que tener cuidado con los medicamentos que yo utilice porque estos medicamentos no se van a eliminar adecuadamente y los fármacos que yo le pongo al paciente pueden intoxicarlo. Los narcóticos lo pueden sedar demasiado, ¿no? Entonces, debido a que el paciente tiene una mala función a nivel renal, una disminución de la necesidad de hormona antidiurética y de la aldosterona, ¿no? Y obviamente a la hipovolemia el paciente tiene mayor riesgo de producir una lesión renal aguda, inclusive a veces no se la capta en primera instancia. La piel, los tejidos blancos y el músculo esquelético. Existen pacientes mayores de edad, no se han visto por alguno que la piel, incluso ustedes la hacen así, la piel no hay por donde uno puede agarrar la piel, porque la piel es bastante, ha perdido la electricidad, ¿no? Y se agarran ustedes una hoja más o menos. Y esto nos dificulta, por ejemplo, si queremos cortar una brándula, no queremos hacer otra cosa. La parte de los tejidos blandos, hay una pérdida de la masa corporal magra, y esto también es deleterio para el paciente, ¿no? Tenemos osteoporosis, tenemos cambios articulares, vamos a ver ya que los pacientes tienen artrosis, muchas veces en la cadera, en la rodilla, y muchos de estos pacientes ante una fractura, una lesión, muchas veces ya no se levantan de la cama, cuesta más levantarlo que una persona normal. Tenemos también pérdida de la elastina cutánea, ¿no? Disminución de la producción de la respuesta endocrina, ¿no? Y podemos tener un hipotiroidismo oculto en estos pacientes. Y
Y también vamos a tener una disminución de la hormona testosterona, una hormona que da las características, y vamos a tener mayor riesgo por esto de infecciones en este caso. Acá tenemos una resonancia magnética donde podemos ver cambios claros que aparecido en la médula. Fíjense ustedes la compresión de la médula espinal, ¿no? Y tenemos ya disminución de los cuerpos vertebrales. Esto probablemente ya el paciente lo tenía por mala posición, por el envejecimiento, por los osteofitos. Todos estos cambios ya hubo antes, pero más. Nosotros cuando vamos a hacer una intubación de un paciente mayor de edad no podemos agarrar y hacerle la tracción del cuello. Ya ha pasado casos de pacientes que no tienen trauma, que les han producido una lesión cervical completa y no tienen cuadriplegia. Y eso le tiene que saber, le tiene que ser como una lección para ustedes, porque como ustedes requieren ser anestesiólogos, son los que más intuban. En el hospital nosotros tenemos los anestesiólogos que ellos jamás a un paciente mayor de edad le hacen esto, digamos. Pero uno joven, digamos, tiene elasticidad, sí le hace, pero uno mayor no, porque ya ha habido casos donde queda el paciente completamente cuadripléjico. No, entonces hay que tener mucho cuidado con los pacientes mayores y hacer movimientos de tracción de la columna. Aquí tenemos más de los cambios que van a tener a nivel cardíaco, a nivel óseo, a nivel muscular, a nivel de articulación. Aquí tenemos la famosa psicoescoliosis que se va a ir pronunciando cada vez más y nos va a dificultar en el momento que nosotros queramos hacer tratamiento a los pacientes o queramos hacer los procedimientos químicos. La caída es una de las principales causas en pacientes mayores de edad que trabajan o jóvenes, y la verdad es que la caída es lo que más van a tener porque tienen una deficiencia a nivel visual, no ven adecuadamente, también ya siente la demencia, ¿no? Tienen las marchas alteradas, los pacientes son otras enfermedades neurodegenerativas, como Parkinson, ¿no? Y obviamente las caídas son lo que van a presentar. Y estas caídas obviamente van a lesionar al paciente y van a producir lesiones severas. Pueden pasar desde un TEC, ¿no? A fracturas de costilla, fracturas de huesos largos, fracturas de pelvis. También pueden tener traumas penetrantes, ¿no? Y de hecho, una noticia nomás hace muy poco aquí en nuestra ciudad, un señor agredió a su madre, una de esas. Bueno, hay gente que está loca ya, ¿no? Hay que tener cuidado, pero obviamente uno pensaría que eso lo lee de repente en un libro y que nunca lo voy a ver, digamos. Y creo que estamos muy alejados de la realidad porque todo ya se está viendo y cada vez se ve más. El médico tiene que estar preparado para recibir este tipo de pacientes también y este grupo de edad. Las colisiones musculares van a suceder porque el paciente no tiene un poder de reacción como la que tiene un boxeador, ¿no? El boxeador rápidamente se mueve y puede esquivar un golpe. De hecho, los mejores boxeadores no son los que golpean más fuerte, son los que esquivan más rápido el golpe. Pero este poder de reacción en el paciente anciano, pisar el freno, ¿no? Es más lento. Y esta lentitud va a llevar a que el paciente probablemente sí sufra en una colisión vehicular. Nosotros tenemos que entender algunos cambios fisiológicos del envejecimiento que son importantes para el manejo de algunas, como la vía aérea. Cuando la vía aérea viene, como la piel es tenemos que colocarle dentro de los carriles gasas para poder insuflar el oxígeno que no lo hacemos con las personas jóvenes. Pero con una persona mayor sí tenemos que colocarle dentro de los carrillos, tenemos que colocarle gasas, ¿no? Algunos pacientes también presentan los cambios de la columna que dijimos, tenemos que tener cuidado con utilizarla, presentan macroglosia, una lengua más grande de lo normal. Y es importante que los medicamentos que vamos a escuchar tenemos que dosificarlos de una forma adecuada. De hecho, se prefiere evitar para el dolor medicamentos sedantes o analgésicos con dosis muy elevadas, que podemos lesionar al paciente, y de repente hacer bloqueos. Si una fractura intercostal, un bloqueo con silocaína y bupivacaína va a tener menos efecto de intoxicación a nivel sistémico que darle un medicamento por vía endovenosa.
y de repente cuando nosotros lo evaluamos puede tener una presión normal y nosotros podemos decir, no, el paciente está bien, y podemos pasarlo por algo. Falta una respuesta clásica a hipovolemia, lo que dijimos, los pacientes no van a hacer taquicardia, ¿no? Por el uso de beta bloqueante, también porque tiene una respuesta menor a la catecolamina que una persona joven. Y prioridad de medicamentos para que el paciente esté consumiendo, digamos, ¿no? Entre estos medicamentos, muchos pacientes consumen aspirina o algún tipo anticoagulante. Consideraciones para el manejo, ¿no? Tenemos que buscar evidencia de la hipoperfusión. ¿Cómo yo puedo evidenciar hipoperfusión? El llenado capilar es uno de los mecanismos muy importantes para evaluar la hipoperfusión de los tejidos. Entonces, también evitar una reanimación viciosa o transfusión precoz de sangre ante un shock evidente. Y obviamente descartar que el paciente no presente lesiones en otras partes del cuerpo. Para eso yo me puedo guiar con la ecografía, evidenciando si no hay líquido, el tórax o la boca. El monitoreo avanzado es muy importante, ¿no? Y esto, el monitoreo cuando hablamos, decimos colocar una sonda Foley, ¿no? Colocar una vía central para valorar la presión venosa central y valorar la violencia horaria, y con eso no nos comemos un shock que no sea evidente en este paciente, porque justamente no vamos a entrar a la escala de shock como en las personas normales jóvenes, y sí podemos tener hipovolemia. Entonces, tenemos peligro latente. ¿Cuál es el peligro latente para el paciente? En la falta de reconocimiento del shock. O sea, no reconocer el shock puede causar que yo cometa un error en el manejo. Pesquisar adecuadamente hemorragias internas, el mejor método es la ecografía, ¿no? Que lo podemos hacer en la sala de emergencia, ¿no? En la sala de reanimación, y podemos evaluar constantemente si el paciente presenta o no presenta esto. Entonces es importante evaluar adecuadamente esto, ¿no? Hacer ecocardiografía también, importante para ver esto. Valorar radiografías para valorar si no existen fracturas de pelvis o huesos largos que me darían una lesión, ¿no? De una pérdida de una pelvis puede perder hasta 5 litros, una fractura de hueso largo más de 2000 ml. Yo recuerdo un caso de un señor de 65 años, taxista, que llega al hospital y ya le dispararon las piernas. Y llega, signos vitales normales, y yo le digo, vamos a transfundirle sangre, le digo al hijo. No, ¿por qué le transfunden sangre? Mi hijo acá está bien, me dicen. Claro, yo le digo, usted no es el médico, soy yo, le digo. O sea, yo le tengo que indicar sangre porque su fractura puede perder más de 2 litros. No, yo lo veo bien, me dice. Bueno, usted no es el médico, le vuelvo a repetir, soy yo el médico y yo soy el carcudo. Frente a una pérdida de más de 2 litros, que me puede dar un sueño polémico grado 3 grado 4, yo tengo que hacer transfusión de sangre. Una fractura de hueso largo, ya está grave. Entonces mi indicación está clara. Y si tengo una fractura de pelvis, mucho peor todavía. Inclusive en una hemoglobina en hematocritos normales tendría que hacer una transfusión rápidamente. Otro de los problemas que puede suceder en la revisión primaria es la evaluación del TEC. Ya como les comenté hace un momento, un paciente que me llegó que tenía una herida pequeña y blanco de 15, que no quería que le haga la tomografía, pero yo le hice la tomografía, salió normal, y al día siguiente el paciente hace una hematoma extradural y lo opera. Al día siguiente eso salió de su casa. Entonces, la importancia de la tomografía por la edad del paciente ya está indicada frente a una lesión. Tenemos unos cambios fisiológicos de los pacientes, ellos tienen una atrofia cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que el cerebro está un poquito más chico y vamos a tener mucho más líquido cefalorraquídeo circulante en el paciente, que es normal. Enfermedades degenerativas de la columna vertebral, también por la edad. Presencia de enfermedad neurológica o psiquiátrica que el paciente puede tener, y esto la verdad que es bastante grave. Hay pacientes que lo insultan de todo. No sabíamos. Me acuerdo de un paciente, una clínica, un paciente español. Nos trataba, que pasaba por ahí por mi cama, lo trataba, y lo trataba de perro. Pero no había uno que pase y no lo trate. Entonces, estos pacientes son psiquiátricos, obviamente. No vamos a entrar en esa discusión pero debemos tener en cuenta que pueden ser psiquiátricos. Entonces, para esto debemos tener algunos medicamentos importantes que tenemos que tener en cuenta.
Si el paciente está consumiendo anticoagulantes, debemos quitárselos para el manejo del TEC, ¿no? Que no los tomen. Tomar la tomografía rápidamente e inclusive hacer una tomografía de la columna vertebral para evidenciar alguna lesión que pueda tener. Tenemos que resolver con exposición para el manejo de la exposición del control ambiental. Los pacientes mayores de edad ellos pueden perder más rápido la temperatura. Y en el control ambiental es importante mantener caliente al paciente. No nos olvidemos que un paciente con shock hipovolémico más hipotermia, estamos prácticamente llevándolo al famoso triángulo de la muerte, y tenemos que sacar el triángulo de la muerte del paciente. Entonces es muy fácil que estos pacientes pierdan calor, y fíjense acá la psicosis que el paciente presenta. Y obviamente si yo lo pongo en una camilla para transportarlo, tengo que poner una cabecera en esta parte de acá para evitar que la cabeza quede colgando. Entonces es importante tener en cuenta esto del transporte del paciente. Pérdida de elasticidad de la piel, cambios osteoarticulares, deficiencia nutricional. Consejeros para el manejo, revisión de evaluación adecuada, proteja las prominencias óseas cuando sea necesario, prevenga la hipotermia. En la tabla final tenemos que tener cuidado con hablar. Y esto es algo que debemos practicarlo, porque como ustedes han visto, la teoría es una cosa y la práctica es muy diferente a la teoría. Es muy diferente porque podemos tenerlo todo en la teoría, pero si no sabemos la práctica, no sirve de nada. Entonces, movilizar a un paciente adecuadamente en una tabla final es importante, porque estamos viendo cómo se lo hace. Lo vamos a practicar también en el laboratorio que tenemos, para que ustedes lo hagan y obviamente se queden con este tipo de habilidad, ¿no? El movimiento en bloque es importante. Fíjense que la columna cervical no la deja de mover, hay que poner una araña que es un método de fijación, y luego le van a colocar dos almohadillas a la cabeza, que es un modo de fijación. En el paciente anciano, ¿qué cambia? Que debo colocarle una almohada en la parte posterior, porque no voy a poder ponerlo así como está ese paciente joven. Tengo que colocar una almohada. Ahí está la fijación. ¿Qué es lo que fijamos en esta tabla final? Fijamos tres partes importantes, ¿no? Y cuando lo movilizamos al paciente también tenemos tres partes importantes: la cabeza, collar cervical, cintura pélvica, cintura pelviana, los rodillas y los pies. El movimiento en bloque tiene que ser siempre en ese sentido. Siempre tiene que haber la voz de orden de uno de los que están manipulando al paciente. También la revisión de la pared, de la parte posterior, buscando lesiones importantes. Y lo hacemos siempre que evaluamos un paciente, esperamos que el paciente llegue. ¿Qué otro peligro latente existe que tenemos que tenerlo presente en el paciente de mayor edad? La insuficiencia respiratoria accesoria después de las caídas o fracturas frontales, y esto generalmente se produce debido al dolor, ¿no? Pero no nos olvidemos que detrás de la costilla está el pulmón, ¿no? Y el pulmón obviamente es un tejido mucho más frágil que la costilla es dura. Sin embargo, el pulmón es frágil y podemos tener una confusión pulmonar que puede hacer que esta parte del pulmón no funcione adecuadamente por la inflamación que va a haber en esta área. Esta inflamación va a hacer que haya un shunt, ¿no? Que no oxigena adecuadamente el paciente, por lo cual el paciente va a hacer hipoxia. Es importante administrar analgésicos apropiados, y entre los analgésicos endovenosos se prefieren los analgésicos con bloqueos. Y si usamos analgésicos endovenosos, las dosis no deben ser muy altas para intoxicar al paciente. Reconozcamos si el paciente tiene una enfermedad persistente, ¿no? A nivel pulmonar, y eso obviamente lo vamos a ayudar con la radiografía. ¿Qué enfermedades podemos encontrar en el paciente? Podemos encontrar fibrosis pulmonar, secuelas de TB, ¿no? Que las podemos ver claramente en una radiografía. La radiografía es uno de los métodos diagnósticos objetivos que vamos a poder valorar claramente y vamos a poder identificar lesiones ya preexistentes en el paciente. Si tiene el paciente una broncolilatación, por ejemplo, también nos vamos a poder dar cuenta, o tiene otro tipo de enfermedad. No nos olvidemos que los personas mayores de 60 años, 65,
ya también tiene riesgo de padecer enfermedades como el cáncer, ¿no? Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis cuando voy a explicar esto, porque una reflexión es un estudio de rutina que hacemos los pacientes, ¿no? Porque va a hacer un estudio objetivo de lo que nosotros no podemos valorar. Un paciente de mi jefe, ¿no?, me lo manda de consulta y me dice, está aquí dolor abdominal, me dice, pero, y yo lo veo en la emergencia, lo veo y lo miro, y un chico joven, pálido. Y bueno, no me decía nada, tengo dolor, yo lo palpé y toqué un abdomen que un poco así. Le pinta la de tórax y la placa de tórax, campo al campo, con metástasis pulmonar. Y le digo, ¿vos tenés cáncer de testículo? Le digo, no, porque sí me dice. ¿Y por qué no decís? No, el doctor no me preguntó de consulta. Y obviamente la metástasis testicular ya estaba en pulmones y estaba también en abdomen. O sea, era un paciente prácticamente terminal por esta patología, pero por eso que es importante en la evaluación que nosotros hacemos en emergencia. A todo paciente debemos hacer una radiografía de tórax dentro de nuestra evaluación. Estudio de rutina, estudio básico, ¿ya? Y un estudio que nos olvidemos objetivo. ¿Qué otro peligro latente tenemos en estos pacientes? El paciente puede tener, podemos darle mucha dosis de narcóticos de acción prolongada, porque ellos no van a tener cómo desintoxicarse adecuadamente. Entonces tenemos que tener cuidado con las dosis. Tenemos un historial del paciente, los medicamentos que está consumiendo. Tenemos que tener cuidado también con los narcóticos, por ahí el paciente consume otra cosa también, y eso tenemos que tenerlo claro en el momento de hacerlo. Usar narcóticos como por ejemplo el fentanil, que es una droga que es analgésica, que es un opiáceo sintetizado, que lamentablemente es una causa también de muerte en los médicos, porque los médicos se empiezan a drogar con esto, los médicos, o personal de salud, enfermeras, y he visto muchos médicos jóvenes morir debido a que empiezan a colocarse estos medicamentos, que no son para los médicos, es para el paciente. Pero tiene muy alta adicción, mucho más que la cocaína. Preferimos otros bloqueos en vez de usar analgésicos. Entonces, bueno, si usamos analgésicos opiáceos, tratar de evitar usar el analgésico por eso más de 3 días. No usarlo tanto tiempo. Circunstancias especiales que vamos a tener en estos pacientes, medicación previa, ¿no? Generalmente el paciente puede estar medicado por algún beta-bloqueante, cualquiera de estos. El más frecuente es el atenolol, pero cualquiera de estos puede ser un beta-bloqueante que puede dar, hay el carvedilol, un montón de medicamentos que pueden, y estos van a tener a nivel cardíaco, el paciente no va a taquicardia. También es importante tener en cuenta el abuso que puede sentir a los mayores de edad, ¿no? El maltrato físico, maltrato sexual, la negligencia, a veces por la asistencia del personal de salud que lo atiende al paciente, enfermeras o centros que atienden a pacientes de la tercera edad. Hay los centros psiquiátricos, no psiquiátricos, pero pediátricos, que son los que atienden a las personas mayores. También puede haber maltrato psicológico. Nosotros debemos detectar esto. Aquí está el caso de un tipo que mata a su mamá con 13 puñaladas. Este es un caso reciente, no que hace un mes pasó. Y lamentablemente esas cosas pueden suceder, ¿no? Y existe este maltrato. Por eso que nosotros los médicos, cuando valoramos a un paciente, tenemos también que evaluar esto y debemos denunciar a las autoridades. Si nosotros vemos y no denunciamos, somos cómplices del maltrato. Entonces, ¿qué lesiones vamos a buscar en los pacientes? Hematomas, ¿no? Generalmente que puede tener en el muslo, en los glúteos, en las zonas articulares, esfoliaciones que tenga el paciente en el tobillo. Si vemos algunas marcas, alguna cosa que haya colocado en las manos, lesiones de presión, úlceras en lugares donde no tenía que haber úlceras, ¿no? Falta de cabello en unos lugares donde tienen todo el tiempo echado al paciente, por eso lo tienen amarrado. Entonces, todas estas cosas, si nosotros valoramos a un paciente en la consulta, debemos denunciarla. Quemaduras y escaldaduras que el paciente presente en otras del cuerpo que también puede estar sufriendo un maltrato físico. Fracturas en otras partes que no sean las comunes que el paciente pueda presentar.
hematomas o la nariz, hemorragias o hematomas en el cuero cabelludo, debemos buscarla. Todos estos son signos de un maltrato físico que está recibiendo el paciente. Y antes de enfrentar eso lo vamos a denunciar. Entre más jóvenes, si alguien tiene alguna duda. Preguntas. ¿Se han acabado la línea? Sí, doctor. Sí. Si no tienen dudas, están liberados. Esta semana vamos a seguir haciendo práctica en los mismos horarios, ¿no? Ya está la hoja ya, así que anotar los nombres nomás. Ya saben, en los mismos horarios.